Dios es luz, es verdad, y es el fundamento de todo juicio y acción correcta. Por eso, el libro de Eclesiastés nos dice que temer a Dios y vivir creyendo en Él, es el deber fundamental del ser humano. La primera carta de Juan capítulo 2, que vamos a meditar hoy, nos enseña acerca de la fe en este Dios que es luz. Este pasaje nos revela 3 poderes que recibimos cuando creemos en Dios. Tomemos este tiempo para reflexionar juntos sobre el poder de la fe, y por qué debemos aferrarnos a ella hasta el fin de nuestra vida. Primero, el poder de la fe nos concede el perdón de los pecados. 1 Juan 2:12 dice, Hijitos, os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Este versículo nos muestra cuán grande es la gracia que recibimos a través de la fe. El perdón de los pecados no es algo que podamos obtener por nuestra cuenta, no importa cuántas buenas obras hagamos o cuán moralmente vivamos. Las huellas del pecado no pueden ser borradas por el esfuerzo humano. El pecado solo puede ser perdonado por la misericordia de Dios, y Él otorga ese perdón a los que creen en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús hay autoridad para perdonar pecados. La Biblia nos dice que, desde que el ser humano pecó, se creó una gran separación entre Dios y el hombre. Esa distancia es tan grande, que ningún esfuerzo o mérito humano puede acercarnos a Dios. Solo Jesús puede cerrar esa brecha. Por eso debemos recibir el perdón en el nombre de Jesús. Jesús murió en la cruz por los pecadores, y concede el perdón a quienes creen en ese sacrificio. La Biblia dice que el mayor problema del ser humano es el pecado. El pecador es alguien que, en lugar de seguir a Dios, sigue sus propios deseos, el mundo o incluso al diablo. Estas personas terminan rechazando a Dios, negando incluso el hecho de que Él es el creador del universo, y que todas las cosas fueron hechas por su palabra. En cambio, creen las mentiras distorsionadas, que el diablo presenta como si fueran la verdad. Aquellos que rechazan a Dios no pueden recibir el perdón, y si alguien muere sin haber sido perdonado, la consecuencia es el infierno. La Biblia enseña que el infierno es un lugar de juicio preparado por Dios, para Satanás y sus ángeles caídos, pero también irán allí aquellos que no creen. Aquí hay una verdad que nunca debemos olvidar. La razón por la que una persona va al infierno, no es simplemente porque haya pecado, sino porque no creyó en Jesús, quien perdona los pecados. Sin fe en Jesús, no hay perdón, y sin perdón, el destino final es el infierno. Algunos dicen que este mundo ya es un infierno, pero el infierno es completamente distinto de este mundo. Aquí, aunque hay dolor, también hay alegría y consuelo. En el infierno, no hay ni un solo momento de alivio. Allí, las torturas del diablo son constantes. Golpes, heridas, tormento físico, fuego de azufre ardiendo eternamente. El sufrimiento en este mundo es temporal, pero el del infierno no tiene fin. En la cárcel, aunque uno esté encerrado por su crimen, se le da comida y agua. En el infierno, ni siquiera una gota de agua es permitida. Es un lugar lleno de olor a sangre y azufre, sin ningún tipo de consuelo. Una vez entré a un edificio quemado, y el olor era tan fuerte que no podía estar allí ni un minuto. El infierno es un lugar donde uno debe vivir para siempre, en medio de ese olor y ese dolor. Jesús habló muchas veces del infierno cuando estuvo en esta tierra, pero muchos hoy no toman esas palabras en serio, y tratan el infierno como una broma, interpretándolo a su manera. Sin embargo, quienes viven así enfrentarán la dolorosa realidad del infierno, después de la muerte. Eso, queridos hermanos, es la tragedia más grande de la vida. Pero amados, aunque somos pecadores, no tenemos que terminar como pecadores, porque hay perdón disponible. En el nombre de Jesús está ese poder. En la obra El progreso del peregrino del autor inglés John Bunyan, un cristiano camina hacia la ciudad celestial, cargando una pesada mochila de pecados, pero al mirar la cruz, esa carga cae al suelo y desaparece. La fe que mira a Jesús nos libera del pecado. La cruz de Cristo tiene poder para salvar. Su sangre derramada limpia completamente nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, crean en el amor redentor de Jesús, quien murió por nosotros hace 2000 años en la cruz. Lo único que podemos hacer es confiar en Él y recibir el perdón. Creer en Jesús y recibir el perdón de los pecados es la mayor bendición que podemos experimentar en esta vida. Oro sinceramente para que esta gracia tan preciosa venga sobre todos ustedes, junto con el amor de Dios. Luego, el poder de la fe es que hace madurar la fe. Hoy el pasaje de 1 Juan 2:14 dice así: Hijitos, os escribo porque conocéis al Padre. Padres, os escribo porque conocéis al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí Juan llama a los creyentes hijitos, jóvenes, padres. Esto no es simplemente una clasificación por edad,
sino que simboliza etapas de crecimiento espiritual. Los que han recibido el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo, crecen en la fe y avanzan hacia mayor intimidad con Dios. Los que comienzan con la fe como hijitos llegan a creer en Dios como su Padre. La Escritura dice, y porque sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Gálatas 46. Jesús también enseñó en el Padre Nuestro a llamar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué llamamos Padre a Dios? Porque el ser humano conoce la vida, las relaciones a través de sus padres, y así está hecho para reconocer la imagen del Padre Celestial. Los padres en la tierra también buscan dar lo mejor a sus hijos, la ropa que les gusta, el libro que desean, la comida que prefieren. Jesús dijo, ¿quién de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:911. Así es, si los padres terrenales quieren lo mejor para sus hijos, cuanto más lo hará el Padre Celestial, que es omnipotente, omnisciente y amor. Él es eterno, por lo tanto la bendición que da no es temporal, sino con valor eterno. Así podemos confiar cada vez que oramos al Padre Celestial. Dios nos dio padres terrenales para que pudiéramos entender algo de Él. Por lo tanto, en el hogar, también tenemos la misión de mostrar a Dios a través del papel de padres. Si nuestros hijos pueden ver a Dios más cerca a través de nosotros, su fe profundizará y madurará. Cuando la fe crece, nos convertimos en jóvenes. El joven es aquel en quien la palabra de Dios habita, y por medio de esa palabra, vence en la batalla espiritual. Y cuando la fe madura hasta Padre, entramos en una etapa de conocer al Dios que es, desde el principio, el Dios eterno. Desde el principio significa que Él existe por sí mismo, antes de que el tiempo comenzara, trasciende espacio y tiempo, y existe eternamente sin cambio. Hebreos 138 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si permanecemos en Él, conoceremos al Dios eterno. Oseas 63 dice, conozcamos y esforcémonos por conocer al Señor. Este conocer no es solo en la mente, sino una experiencia de vida, comunidad, obediencia, relación. Conocer a Dios no es cosa de un día, sino de dar todo el corazón, continuamente, cada día creciendo. Confucio dijo: aprender y revisar lo aprendido, ¿no da eso gozo? La vida es un camino de aprendizaje interminable. Entonces, ¿qué debemos aprender primero y más de todo? Precisamente conocer a Dios. Dios es tan grande y profundo que nunca podremos conocerlo por completo, pero cada día que meditamos la palabra, oramos y tenemos comunión, vamos conociendo más su voluntad y su corazón. Tal madurez en la fe hace que no seamos movedizos, y nuestra vida sea más rica y gozosa. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas exploraron Canaán, Rahab, la extranjera, escondió a los espías. Ella confesó: vuestro Dios es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Aunque no lo conocía por completo, por su fe fue salva junto con su familia. Fíjense en David. Cuando era un joven pastorcito, desde sus días de infancia, vivía con profunda comunión con Dios. En la mañana, en la tarde, lo alababa. En la alegría, en el temor, en la soledad, en los salmos expresaba su corazón. Dios examinó su corazón y lo llamó hombre conforme a mi corazón. Dios sigue buscando a los que le anhelan, que le buscan con sinceridad. El reformador Martín Lutero sostuvo la verdad de que, solo por fe somos justificados, y así renovó la Iglesia y proclamó el Evangelio. Un solo anhelo de conocer a Dios transformó la fe de muchos y reformó la Iglesia. El poeta alemán Rainer Rilke, durante un viaje en Rusia, contemplando la vasta nieve de la estepa, sintió profundamente la infinitud de Dios y la debilidad humana. Él confesó: cierra mis ojos, aún así te veré; tapa mis oídos, aún así oiré tu voz; sin pies iré a ti, sin palabras imploraré. Así como esa confesión, si deseamos y buscamos a Dios, Él nos encontrará. Amados, conocer a Dios no es simplemente el inicio de la fe, sino el trayecto completo de la fe. Al leer la palabra, orar y obedecer, también nosotros iremos conociendo a Dios, como nos muestra 1 Juan, que nuestra fe crezca hasta conocer al Dios que es desde el principio, al Dios que nos ha amado desde la eternidad. Que sean bendecidos con esa vida de madurez en la fe. Finalmente, el poder de la fe es vencer al maligno, al diablo. 1 Juan 2:13 dice: jóvenes, os escribo porque habéis vencido al maligno. La Biblia llama al diablo el maligno. El antiguo serpiente, Satanás, era originalmente una de las criaturas de Dios, un ángel de alto rango, pero él no adoró a Dios, en su lugar quiso ser rey, y por su soberbia se levantó contra Dios y fue arrojado a la oscuridad. Cuando Dios creó el mundo, el diablo ya existía y actuaba.
Apareció como serpiente en el Edén, y engañó a Adán y Eva para que pecaran. Desde entonces, la humanidad vive como esclava del pecado y esclava del diablo, y el diablo sigue alejando a las personas de Dios, engañándolas y destruyéndolas. Así, el diablo es desde el principio enemigo de Dios, causa del pecado que lleva al hombre a oponerse a Dios, una fuerza espiritual poderosa que el hombre no puede vencer por sí solo, pero Dios nos dio el camino para vencer al diablo. Ese camino es la cruz de Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo y confiamos en su nombre, ya no somos esclavos del diablo, sino vencedores sobre él, porque Jesús en la cruz quebrantó el poder de Satanás. Muchas historias del mundo, novelas, películas, muestran que el bien vence al mal, que la verdad vence a la mentira. Eso no es mera ficción, sino el reflejo de nuestro deseo profundo de que la justicia triunfe, pero la realidad a menudo parece lo contrario. La mentira cubre la verdad, el mal se burla del bien. Detrás está la estrategia del diablo, sus engaños astutos. El diablo hace que una palabra pequeña se convierta en división, que un malentendido se transforme en enemistad, que los celos y el odio surjan de una chispa diminuta. Su forma de operar es sutil y eficaz, por eso es muy difícil derrotarlo solo con nuestras fuerzas, pero Dios en su misericordia, ha abierto el camino para que lo vencamos por medio de Jesús. Si creemos y confiamos en la sangre de Jesús, como dice el pasaje, nos volvemos vencedores sobre el maligno. El nombre de Jesús es nombre de salvación y de poder. Amados, debemos pelear no con nuestras armas, sino con el nombre de Jesús. Cuando confiamos en ese nombre, discernimos las tentaciones, vencemos la prueba, y escapamos de los engaños del diablo. David venció a Goliat porque dijo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 1745. El rey Josafat también, ante la guerra, puso el coro delante, y cuando exaltaron el nombre de Dios, recibieron una gran victoria. Así, a quien confía en el nombre de Dios, se le da el poder para vencer al diablo. En testimonios de quienes estuvieron al borde de la muerte, dicen que al invocar el nombre de Jesús, salieron de la oscuridad hacia la luz. El nombre de Jesús es nombre de vida que vence la potestad del infierno. Jesús dijo en Juan 640, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo, y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en Jesús y obtiene la vida eterna, es finalmente aquel que vence toda autoridad mala de este mundo. Esa fe es la vida conforme a la voluntad de Dios, es vivir anticipando la victoria del reino de Dios. Amados, la única manera de vencer al maligno en este mundo, es por la fe en Jesús. Esa fe es promesa de Dios, y esa promesa es la cuerda de vida que ustedes deben aferrar. El pasaje dice: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. 1 Juan 2:16. Por tanto, debemos vencer esas tentaciones y pruebas con fe, habidos recibido el perdón, conociendo a Dios, y ahora viviendo una vida que vence al maligno. Esa es la madurez de la fe. Esta palabra debe cumplirse también en nuestra vida diaria. Que todos ustedes se conviertan, por la fe y el servicio a Dios, en aquellos que vencen al mundo. En el nombre del Señor los bendigo.